buenas tardes a todos y a todos, un gusto saludarlos. Antes que nada, a nombre de este grupo parlamentario del PAN, desearles a todas y a todos un muy feliz 2014, todo el éxito del mundo para cada una y cada uno de ustedes y el mejor de los años. Acabamos de presentar un punto de acuerdo que solicitábamos que fuera de urgente y obvia resolución por la importancia que tiene. Y creo que tenemos un ejemplo verdaderamente grosero todos los ciudadanas y ciudadanos en México, y se refiere a exhortar a los 6 estados que no han aprobado la reforma político-electoral en la cual se regula la propaganda gubernamental y la propaganda en general de todas las instancias públicas. Y les decía yo que tenemos un ejemplo perfecto por la campaña mediática que realizó el gobernador de Chiapas, a 900 kilómetros de distancia de Tuxtla Gutiérrez, donde está el poder ejecutivo de su estado. Los ciudadanos de mi estado, Querétaro, pero también de Sinaloa, también de Nuevo León, del Distrito Federal, del Estado de México y de muchísimos estados, tuvimos que constatar tristemente cómo se dilapidaban 10 millones de dólares del estado, yo creo que más necesitado de México, de un estado que tiene el 70%, según el Coneval, de sus habitantes en pobreza y un 30% en pobreza extrema, donde el nivel de estudios es de 6.7 años en promedio. Esto pinta en un solo brochazo pues la realidad nacional y la importancia que tiene de que estas 6 legislaturas que faltan ya legislen en este tema y podamos tener en la Constitución por fin, igual que en la mayor parte de los países del mundo, regulada todo lo que se refiere a publicidad gubernamental en general. Ese fue el punto de acuerdo. Votamos a favor tanto PRD como PAN, el PRI y el Verde lo votaron en contra, lo cual es incongruente con lo que ellos mismos aprobaron y enviaron a los estados en esta materia. Eso es cuanto de mi parte y dejo la voz a mis compañeros de bancada. A ver, ¿quién? Bueno, pues reiterando las felicitaciones por parte de nuestra compañera, la senadora mi tocaya Marcela Torres, pues efectivamente lo que estamos viendo hoy en algunos de los congresos locales por parte, curiosamente, de estados gobernados por el PRI, es realmente la falta de compromiso, y no hacia un grupo parlamentario, sino referente a todos los mexicanos, de sacar adelante una reforma constitucional, una reforma que a todos los mexicanos y en términos de democracia es muy importante. Por ello, pues aunado del tema de lo que está sucediendo lamentablemente en el estado de Chiapas, pues el dilapidar los recursos públicos por el orden de 10 millones de dólares, sobre todo, como bien lo decía la senadora Torres Peinbert, en uno de los estados más necesitados, con más carencias, realmente es un insulto a la inteligencia, pero es un insulto al país, es un insulto a la pobreza por la cual estamos padeciendo en muchos de los estados, y desde luego que Chiapas no es la excepción. Por ello, la verdad de las cosas es que lo importante es que todos los mexicanos, y a través de los medios de comunicación, podamos hacer extensivo y dar del conocimiento a todos ellos lo que está sucediendo en este estado pues tan necesitado, y que realmente este tema de la publicidad del informe del gobernador, pues lo vimos en las paradas de autobuses, lo vimos en los cines, lo vimos por supuesto que a través de los medios, a través de espectaculares que pues realmente deja mucho que desear, porque un informe de un gobernador o de un representante no es a través de un espectacular, es a través de sus actos, es a través del trabajo que día a día hacemos en las comunidades que más lo necesitan, es a través de llevar inversión para traer, por supuesto, capitales a nuestras entidades, es a través de la generación del empleo, del combate a la pobreza, del combate en términos y en ámbitos de salud, educación y muchos más. Muchísimas gracias. Poncho, aclara que me equivoqué y el PRD lo votó con nosotros. Claro. Dije que el PRD lo votó en contra y no es así. Muy bien, aclarando que el PRD fue con nosotros, aunque creo que quedó muy claro esto.
Lo importante también es destacar que en el estado más pobre del país, donde inclusive no pudo hacerse el censo de la educación para saber cuántos maestros tenemos comisionados o bien en funciones, en ese mismo estado el subgobernador gasta 10 millones de dólares en lo que no tiene que ver con sacar adelante a su población, en lo que no tiene que ver con darles mejor educación, en lo que no tiene que ver con sacarlos de la pobreza extrema en la que se encuentran, y que esto es insultante para todos los mexicanos y principalmente para los chiapanecos, pero que en la otra parte, el aprobar la reforma político-electoral tiene que ver con mejores rendimientos político-electorales, con mejores esquemas de rendiciones de cuentas, con la paridad entre géneros para cualquier cargo a elección popular, con la reelección, con este tipo de cosas que hemos aprobado junto con el PRI, que ahora el PRI junto con el Verde niega y rechaza como un exhorto para que en el resto de los estados se agilice la aprobación de esta reforma, que mientras tanto no puede ser publicada en el diario oficial y por lo tanto no podemos iniciar a hacer institucionalmente ya las leyes secundarias que se requieren con fecha fatal para antes de abril. Estamos entonces en este tenor, exigimos que este gobernador de Chiapas y tantos más que están usando el dinero como si fuera de su patrimonio para exaltar simplemente su imagen y no para desarrollar sus poblaciones, paren de una vez. Y una gran herramienta para que esto suceda es precisamente la aprobación de la reforma política electoral en sus términos para poder iniciar a legislar en materia secundaria sobre la promoción de imagen y sobre el gasto público de todos nosotros en esta materia. Buenas tardes, legisladores. Gracias. Soy Claudia Salazar del periódico Reforma. Sé que este es el tema que a ustedes les interesa conversar, pero yo les quiero preguntar la opinión que tenga cada uno de ustedes sobre las acusaciones que hay sobre el coordinador Villarreal, el coordinador de los diputados, porque ustedes vienen aquí a hablar, a denunciar los excesos de un gobernador, cuando en su partido hay también acusaciones de corrupción contra un coordinador parlamentario. Parece que ese tema no les preocupa y como que les resta credibilidad cuando hacen esos posicionamientos. ¿Cuál es tu nombre? Claudia Salazar. Claudia, no, Claudia, claro que nos preocupa, y yo creo que cuando haya una denuncia formal, entonces seremos, o por lo menos voy a hablar a título personal, pero yo creo que también mis compañeros de bancada estaremos absolutamente dispuestos a respaldar y a que la ley se cumpla. Lo que no se puede es considerar que una persona es culpable porque lo dice y hay rumores y se dice. Tiene que haber una denuncia formal. Los mexicanos y mexicanas hemos creado instituciones serias para emitir juicios certeros sobre la culpabilidad o no de una persona. No son en los medios de comunicación, con todo respeto, Claudia, en donde se tiene que declarar culpable a una persona o no. Tiene que haber una denuncia formal para que una persona, quien sea, funcionario público o no, sea considerado culpable. En tanto no lo haya, yo creo que no podemos decir y afirmar, como se hace, que haya alguien culpable o no. Cuando haya una denuncia, con mucho gusto, y creo que seremos, o en mi caso, seré la primera en exigir que se cumpla con la ley. Son cosas distintas. Buenas tardes, legisladores. Yo les quería preguntar, ustedes están criticando mucho al gobernador de Chiapas, también está el gobernador de Puebla, un precandidato del PAN a la presidencia de la República, y también está haciendo enormes gastos de publicidad a través de los medios electrónicos, difundiendo supuestamente sus obras. No también se debería investigar cuánto dinero está gastando el gobernador de Puebla en esa campaña que no se lo lleva unos días, sino ya tiene varias semanas, y que la pasan en horarios AAA en Televisa, en televisiones por cable, y que no son cobros muy fáciles. No, también se debe investigar al gobernador de Puebla. Y la segunda, apoyando la pregunta de la compañera Claudia, ayer el senador Lozano incluso se atrevió a acusar al coordinador del PAN aquí en la Cámara de Diputados de casi ratero y corrupto. Estos señalamientos, yo quisiera preguntar a los otros dos diputados si van a seguir apoyando o no al diputado Villarreal García como coordinador, porque incluso el senador Lozano pidió que se hiciera a un lado de la coordinación y se nombrara a otro coordinador.
¿Cuál es tu nombre, perdón? Adolfo Sánchez Venegas, de Notimex. Bueno, yo te doy mi opinión y dejo a mis compañeros que den la suya. Son dos temas distintos. En primera, estas legislaturas que están pendientes regularían a todas las entidades públicas, no irían a un gobernador. Esto es transversal a partidos. La tentación de usar los recursos públicos en beneficio de una imagen personal es de todos los funcionarios públicos del mundo. Por eso aclaré que en casi todos los países del mundo, en todos casi, tienen legislaciones estrictas para regular el uso de los recursos públicos en cuestión de medios de comunicación y propaganda gubernamental, Adolfo. Entonces, esto es transversal a los partidos políticos. Estamos exhortando a estas 6 legislaturas que faltan, en donde fue curioso, hubo legislaturas, por ejemplo, en Nuevo León, en donde en menos de 5 minutos y sin discutirse el tema, se aprobó la reforma energética. Sin embargo, esta, claro, a toda la clase política duele mucho más. Pero por eso estamos exhortando, porque queremos el compromiso de todos los grupos parlamentarios y de todos los mexicanos y de los medios de comunicación en este tema. Y segundo, bueno, pues la opinión del senador Lozano es una opinión personal a la cual tiene absolutamente derecho, yo no tendría nada que decir al respecto, cada quien tenemos derecho a emitir una opinión personal. No sé si hay alguna... Sí, muy bien, pues a mí me parece que por principio de cuentas quienes deberíamos de hacer alguna declaración en torno a la unidad del grupo, me refiero al Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, somos propiamente los diputados. Hoy les puedo decir que el Grupo Parlamentario del PAN en esta Cámara se encuentra unido, es un grupo pues sólido, y realmente no ha habido ningún señalamiento en torno al propio coordinador. Yo lamento las declaraciones por parte de nuestro compañero, el senador Javier Lozano, así como de Ernesto Cordero. Me parece que los tiempos en los que estamos viviendo, y me refiero propiamente a la pues dirigencia nacional de nuestro partido, pues no nos debe de ganar la calentura. En este sentido, realmente, pues yo apelo a la cordura de nuestros compañeros para que seamos muy cuidadosos con las declaraciones. Y a esto me refiero porque si existen elementos de prueba, tienen la obligación de denunciarlo, porque en todo caso estaremos hablando de recursos públicos. Por tanto, si existen, que lo presenten, que se abran las investigaciones, pues en todas las instancias que corresponda, empezando pues desde luego por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde luego la Procuraduría General de la República o las propias entidades de los estados. Por tanto, de verdad, reitero, debo apelar a la cordura, a las declaraciones, que no nos gane esa ansia. Entendemos que el proceso por el que estamos iniciando y que concluirá en el mes de marzo, pues es parte de las declaraciones que en un momento dado, de una forma, pues considero yo, fuera de contexto, irresponsable, pues podemos emitir. Por eso es que tenemos que tener la cabeza fría y el corazón ardiendo para poder elegir de la mejor forma a nuestro próximo presidente, que bien puede ser pues reelecto el presidente Madero o por supuesto cualquiera de los otros aspirantes. ¿Y del caso Puebla? Sí, buenas tardes. Bueno, en el caso Puebla, como bien lo ha comentado la senadora Torres Peinbert, por supuesto que esto se hace el señalamiento respecto del gobernador de Chiapas, porque existen los elementos y la información en cuanto a la disposición de los recursos. En el caso de Puebla, por supuesto que eso es importante, que se investigue, que se haga cualquier señalamiento, pero siempre y cuando con una razón basada y fundada. Buenas tardes, senadores. Pues dos preguntas muy rápidas. Parece que... Hola. Parece que les tomó el pelo el PRI, tanto al PRD como al PAN, porque pues hicieron el Pacto por México, el PRI sacó lo que quería, y al PRD pues, lo dejan colgado con la reforma política del Distrito Federal, a ustedes con la reforma política que también jalaban con el PRD. ¿Ustedes creen en la palabra del PRI ahora que van a, pues ya que ya sacó el PRI lo que quiere, creen que va a cumplir su palabra de honor? Y una segunda pregunta es, pues también este caso de Chiapas, ¿tienen alguna contabilidad también de cuánto está costando y si costó y si pagó el erario del estado de Chiapas, la boda con una actriz y utilizando esa imagen, porque parece que no nada más es su imagen, sino también quiere ser presidente siguiendo los pasos de Enrique Peña Nieto, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Por eso estamos
Bueno, ¿la primera parte o la segunda? La segunda. Ok. Bueno, respecto de la primera pregunta, lo que puedo decir es que creemos en la palabra, creemos en la razón, que le debe asistir no a un grupo parlamentario, un partido, sino a los mexicanos. Ahí está una reforma política que se hizo pensando no en un partido, sino en el porvenir de la propia democracia. Si bien no hay democracia perfecta, pero sí es de alguna manera, pues podemos ir subsanando una serie de situaciones que afectan el desarrollo democrático de este país. Por tanto, si existe esa toma de pelo, como lo mencionan, pues sí, el PRI se ha burlado de México. El PRI se está burlando de los mexicanos, no del PAN, no del PRD. Se está burlando de los acuerdos y no está honrando. La palabra en política es esencial. Quien no tiene palabra no debe fungir en la política. Sí, sobre el gobernador. Y hablando un poco de que no es solamente el de Chiapas, que es lo más insultante por ser una entidad la más pobre del país, y tenemos a su gobernador haciendo cosas en otras partes de México que no tienen que ver con el desarrollo de su población. En Nuevo León, el gobernador Rodrigo Medina gasta 3 millones de pesos diarios en imagen. No tiene que ver con el informe de un gobernador, tiene que ver en cómo los gobernadores gastan dinero en su imagen, o cómo cualquier funcionario público puede simplemente echarle mano a la caja del pueblo y empezar a promoverse a sí mismo con todas las argucias legales posibles por las lagunas que tenemos actualmente en nuestro esquema legal. Lo que queremos es que esta reforma política electoral que está por aprobarse en las entidades pueda darse ya en sus términos para que podamos resarcir todas estas fallas, y nadie puede hacer esto sin una pena condenatoria y una sanción realmente a la altura del daño que le hacen a sus poblaciones, ¿no? No tiene que ver solamente con un informe. Lo que pasa es que en el caso de Chiapas es realmente dramático cómo una persona puede gastar el dinero que no es suyo en su imagen, en lugares a donde ni siquiera nos interesa realmente qué esté haciendo. Yo creo que lo que él debería hacer es saber por qué no está siendo educada realmente su población, qué necesitan para que haya mayor inversión económica y cómo podemos promover turísticamente en el mundo un estado como ese, en vez de tenerlo sumido en la pobreza y simplemente resaltar los acontecimientos cotidianos o inclusive su vida personal, que son sumamente menos importantes para todos nosotros, y si no anda con tal artista, y mucho menos si fuera algún esquema similar al de otro personaje que a la postre hoy es presidente de este país. Buenas tardes. La última pregunta, por favor. Bueno, no sé si hay más, pero... hace un momento comentaban que debe haber una denuncia formal en este caso de las grabaciones. Ya algunos senadores han hecho un señalamiento para que se forme una comisión al interior del Partido Acción Nacional que le dé una investigación a este caso. ¿Ustedes estarían sumando a esta petición? ¿Debe formalizarse una comisión para investigarse? Y también preguntarles, el próximo sábado se va a reunir el Consejo Nacional del PAN. ¿Sería prudente? ¿Ustedes pedirían explícitamente que se toque este tema o no debe tocarse dentro de esta reunión del fin de semana? ¿Cuál es tu nombre? Néstor Jiménez, de La Razón. Muy bien. Sí, Néstor, la comisión que se ha pedido que se genere, hasta donde entiendo yo, es para investigar cómo y quién puede intervenir llamadas privadas de cualquier mexicano o mexicana y sacar esta información a la luz pública. Sabemos que los medios de comunicación no están obligados a difundir la fuente, pero que la fuente original por la cual se origina todo esto es ilegal, que es una intervención de una llamada por teléfono privada. Entonces, creo que esa es la comisión que el senador Cordero ha solicitado que se forme para investigar la posible, quién es quien está haciendo este espionaje de manera ilegal en México. Pero, desde luego, estamos absolutamente a favor de la transparencia, toda la bancada, y uso aquí la voz, pero sé que toda la bancada está a favor, y que se llegue a últimas consecuencias. Creo que trabajamos todos para y por los ciudadanos en México, y que los ciudadanos y ciudadanas merecemos, yo también soy ciudadana, toda la transparencia posible
en cuanto a cómo se gastan nuestros propios recursos. Entonces, es muy importante y por eso hemos pugnado en Acción Nacional por órganos que transparenten toda la información pública, que haya acceso a esta información, que sea más sencillo para todos los ciudadanos, que estos organismos sean independientes, y por eso es que ponemos el dedo en el renglón en este organismo que se crea en el tema de comunicación pública, para que sea un organismo independiente, que realmente podamos tener confianza todos los mexicanos en ella, y eso es lo que estamos tratando de exhortar a las legislaturas locales para que esto pueda quedar en la Constitución. Entonces, a favor absolutamente de la transparencia. Seguramente yo creo que saldrá y será un tema que estaremos tocando, no sé si como orden del día, pero seguramente tendrá algún punto. Seguramente, como dice mi compañero, se discutirá en el CEN. Sí. Gracias. Rápidamente, Angélica Melinde, Noticias MBS. Yo quiero preguntarles si en el caso de la reforma político-electoral se mantiene esta posición de que no van a entrar ustedes a la reglamentación en materia energética mientras no salga lo político, nada más refrendar esa postura. Y en el absolutamente sí, Angélica. Sí, se refrenda esa postura. Y quisiera que fueran un poco más explícitos en ese tema. ¿Qué esperan o qué señal esperan ustedes del PRI, de los congresos estatales, para que se destrabe ese punto de condicionamiento que ustedes ponen? Y en el caso del asunto del espionaje, ¿creen ustedes que es una instancia externa al partido o este asunto de si se están traicionando unos a otros panistas es un mero asunto interno por el calor que tienen rumbo al cambio de la dirigencia? Sí, Angélica, qué gusto y muy feliz año. Desde luego, faltan 6 estados para que esta ley que regulará todo lo que se refiere a propaganda gubernamental, a todo el uso de recursos públicos en medios de comunicación y en propaganda, sea regulada. Entonces, lo que estamos nosotros exhortando, y pedimos que fueran todos los grupos parlamentarios, lamentablemente solo el PRD nos acompañó, es que sean ya estas 6 legislaturas las que permitan que esto quede en la Constitución y todos los mexicanos y mexicanas podamos tener una ley clara en cómo se usan los recursos públicos y cuidar que no se usen en forma indebida. Entonces, el Partido Acción Nacional, por supuesto que esperará a que esto pueda ser, a que estas legislaturas hayan aprobado para poder seguir avanzando nosotros en los otros temas. Es nuestro único asidero y lo vamos a estar usando a plenitud para presionar al PRI y al Verde para que esto pueda salir adelante, ¿no? Entonces eso así será. Y segundo, bueno, pues yo creo que, como dijimos, opiniones van y opiniones vienen. Desde luego se intervino una llamada privada. Creo que eso estuvo es muy triste que suceda en nuestro país. No podemos tener la confianza y la seguridad de que lo que hablamos en privado no salga a la luz para beneficio de alguien, y así lo podría yo dejar. Desde luego que se da, como ya bien dijo el diputado Marcelo Torres, en esta contienda interna, y lo lamentable es que en nuestro país se use información privada para cualquier fin que pueda beneficiar a alguien. Eso creo que tenemos que evitarlo, eso tendríamos que no hacer eco de ello y usar pues los medios lícitos que son los públicos. Gracias.